podamos, pues, perdón, disculpad, que podamos, pues, estimularnos a la fe, como dice la Escritura, con experiencias, testimonios de cómo Dios obra a través de los negocios y de las experiencias que nos hace vivir. Así que yo creo que viene algo bastante grande para los emprendedores cristianos en esta área de unir negocios con una misión. Creo que el Señor está preparando algo extraordinario donde vamos a tener una mayor participación en el mover del reino de Dios a través de los negocios como nunca hemos visto. Entonces estamos en unos tiempos donde todos somos necesarios en el reino y realmente Dios quiere levantar, promocionar y llevar adelante su reino a través de empresarios y emprendedores como los que estamos aquí en la red. Así que bueno, contento por eso. Un abrazo. Exactamente. Bendiciones. Igual, muchas bendiciones. Muchas gracias, Marcelo. Es cierto, esta visión eh, es muy ambiciosa en cierto modo. O sea, queremos conocer a Dios y hacerlo conocido en el área de los negocios, en el área de la economía, que estamos trabajando en equipo ya hace como 5 años, yo creo, y se hace el seminario de transformación de negocios en diferentes países, y estamos creando amistad, vínculo entre nosotros. Así que bienvenido a aquellos que se están integrando a esta red, y es un gusto poder tenerles con nosotros. Así que hoy tenemos a un gran amigo invitado, a David, que va a compartir con nosotros. Nos va a desafiar también a creerle a Dios, a dar pasos de fe, a reforzar nuestras convicciones. Tiempo atrás estuvimos con David en un evento presencial que hicimos en Santiago, en la capital de Chile. Estuvimos con Ricardo Rodríguez, tuvimos un grupo de emprendedores y empresarios oyendo a Dios, siendo desafiados para aplicar los principios bíblicos en el área de la economía. Fue un tiempo genial. Y quiero decir que David es un hombre muy generoso, un hombre que ama a Dios, un hombre que le cree a Dios, un hombre valiente. Así que es una bendición realmente su amistad, y ver cómo él quiere aplicar los principios de Dios en su empresa, con sus trabajadores, en el trato con los proveedores, con sus clientes. Es un hombre que tiene mucha experiencia, yo he aprendido mucho de él. Así que, de hecho, ayer estábamos conversando y le decía a David, más adelante, cuando tengamos un tiempo de capacitación, porque quizás hoy día es una charla más inspiracional, pero nos gustaría alternar con charlas donde también podamos tener capacitaciones. Y David tiene mucha experiencia en importar desde China. Él ha estado varias veces, como 7, 8 veces en China, y ya tiene contactos, tiene trayectoria en esto, pero a otros que quizás están recién aprendiendo cómo importar, quizás están proyectando la empresa como en esa dirección. La experiencia y el recorrido que él tiene podría ser de mucha bendición. Así que más adelante esperamos poder tener también un tiempo de capacitación para aprender, y que él pueda compartirnos cómo poder concretar estas importaciones. Así que él tiene mucha habilidad en esta área y en otras. Así que es un gusto, un privilegio poder tenerle con nosotros. Así que vamos a dejar a David entonces para que nos comparta en esta mañana. Bienvenido, David. Hola, muchas gracias, Alexis. Y muchas gracias por la presentación. La verdad que después de esa presentación ya no sé qué decir. No, primero que todo, darle las gracias obviamente a Dios por esta oportunidad, por estar acá, por todos los que se pudieron conectar, por todos los que podrían llegar, porque si no fuera por Él, por su fidelidad, no lo podríamos hacer. Y después obviamente también a mi amigo Alexis, darle las gracias por la invitación. Les comparto que soy, bueno, Alexis dijo, me llamo David, David Molina, soy casado, felizmente. Mi esposa se llama Carolina, ha sido de gran bendición en mi vida, un pilar fundamental en todas las áreas, no solamente como esposa, como madre, como dueña de casa, sino que en todo sentido. En los negocios sin trabajar físicamente en el lugar, siempre ha sido de una bendición, siempre ha sido de un consejo, de una palabra de alivio en los momentos difíciles, siempre ha sido muy utilizada. Tengo tres hijos también, Camila, David, Felipe. Camila no vive con nosotros, en este momento vive en Estados Unidos, en Miami. Mi hijo David, tenemos la bendición de que está junto a nosotros acá en Pichilemu, ya trabajando. Y nuestro hijo pequeño, entre comillas pequeño porque es grande, Felipe, está en el tercer año de odontología en Viña del Mar. Así que los vemos
semana por medio o cada 2 semanas cuando él puede acercarse acá a Pichilemu. Bueno, como les comentaba, debo partir por Carolina, en realidad, porque desde que nos casamos siempre tuvimos ese anhelo de tener una familia, ¿verdad? Una familia en el cual en ese momento nos casamos, la verdad, con bastante menos recursos, la verdad que bastante pocos recursos, pero a través del tiempo, con la bendición del Señor, fuimos tomando por llamarlo de alguna manera, una parte económica más solvente, a la cual nos ha llevado a tener una vida más cómoda junto a nuestros hijos y especialmente, como dijo Alexi, a ser dadivosos. Hemos tratado siempre de ser dadivosos con el reino. Pedimos a Dios, hablamos con Él, le dejamos nuestra empresa en sus manos en cada momento, pedimos por el bienestar económico, pero nunca lo hacemos con una avaricia. Siempre hemos querido y hemos trasladar lo que Dios nos da, ¿verdad? Compartirlo para el reino de alguna manera. Siempre, siempre es importante. Eh, la verdad es que mi señora cuando nos casamos era cristiana. Ella fue un pilar fundamental en esa etapa, en la primera parte de nuestra vida como matrimonio. Siempre era la que oraba, era la que tenía la fe. De hecho, me recuerdo muy bien de que cuando nos casamos yo comencé a estudiar de noche y trabajaba de día. Muchas veces a lo mejor quise decaer por el cansancio, por el esfuerzo, era difícil. Además, la parte económica era muy complicada, muy complicada. Como les comenté, nos casamos, ¿verdad?, en un momento económico bastante bajo, pero igual logramos pagar la universidad, transporte, entonces era muy poco con lo que nos quedábamos. Hubieron meses, ¿verdad?, que nos costaba llegar a fin de mes, como se dice por lo menos aquí en Chile. Y en ese momento mi esposa fue fundamental. Ella siempre fue esa voz de confianza, esa voz de seguir adelante, ese anhelo. Y obviamente con una palabra de fe, con una palabra cristiana, a la cual yo, lo debo reconocer, no estaba incierto en el momento, pero siempre lo respeté mucho, mucho, mucho. Incluso cuando mi señora quería asistir a algún culto, cuando mi señora quería asistir a alguna reunión, nunca me opuse, siempre la apoyé, la puedo haber llevado, pero no participaba en primera instancia. Me recuerdo cuando un día estábamos almorzando en un restaurante con mi esposa y se acerca el dueño del restaurante y le comienza a decir de que la invita a la iglesia y empezó a profetizarle, ¿verdad?, cosas que Dios podía hacer con nosotros, pero dijo una frase que me marcó mucho. Él va y le dice, porque a través de ti llegará toda tu familia. Eso para mí, en mi corazón, hizo algo muy potente, muy, muy potente. Ahí decidí acompañarla en este camino, decidí aprender y ahora, gracias a Dios, enamorarme de ese Dios vivo, ese Dios que está cada día con uno, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que estés pasando. Entonces, a través de eso ha sido un caminar en conjunto que ha sido bastante bueno. Llevamos más de 25 años casados, dentro de los cuales todos todos fueron subiendo, no solamente en la parte económica, como les decía, Dios nos bendijo con 3 hijos, fuimos logrando cosas, fuimos logrando formar un núcleo familiar en los cuales fuimos insertando siempre la palabra de Dios en nuestra familia. Gracias a Él tenemos unos hijos muy buenos, no porque sean mis hijos, pero Dios, con Dios en su corazón, de verdad que han hecho la diferencia. No hemos tenido sobresaltos con ellos y han sido siempre de mucha proyección, pero siempre con Dios. Siempre sus anhelos, siempre sus deseos, ellos lo han puesto ante Dios. Entonces, a través de ese proceso, yo tuve solamente un trabajo en una empresa. Aquí en Chile se llama apatronado, ¿verdad? Que fui contratado por una empresa, solamente una, en la cual tuve la oportunidad de estar mucho tiempo. Durante ese tiempo que estuve en la empresa, me tocó la bendición de que tuve un empresario, un dueño bastante bueno, muy, muy bueno. Él siempre fue preocupado
y vio el anhelo de mi corazón de salir adelante, ¿verdad? El anhelo de buscar siempre un bienestar mejor. Me seguía preparando, estudiando, en el trabajo fui responsable, trataba mucho de aprender, mucho, bastante. En ese tiempo estaba estudiando ingeniería en electrónica, la cual carrera que no terminé, pero no terminé porque me di cuenta de que la parte administrativa de la empresa me llamaba mucho más la atención y podía hacer muchas cosas más, desarrollarme mucho más. Así que siempre estas ganas, esta habilidad, ¿verdad? La traté de llevar de la mejor manera con el dueño de esta empresa, lo cual me permitió en un lapso no muy corto de empezar a viajar. Tuve la bendición de viajar, fui a viajar a muchos países, a bastantes continentes diferentes, ya sea a capacitación, a aprender maquinaria, a comprar materias primas, y en las cuales fue un desafío muy, muy grande, muy, muy grande. Me acuerdo que, como anécdota, que mi primer viaje fue a Italia como un mes a un curso de capacitación de unas máquinas que teníamos que comprar, que traer al departamento de producción. Y yo en el momento que digo sí, acepto, fue, yo salgo de la oficina del dueño cuando me comenta que voy a viajar y todos los envíos se vienen encima. Yo no era de viajar, nunca había viajado, nunca había tomado un avión. Creo que con dificultad había salido de vacaciones en algún momento en mi vida, incluso en Chile. Entonces, cuando empiezo a imaginarme ese vuelo, ya el subirme al avión me daba susto. Y cuando empiezo a imaginar ya que tenía que hacer transbordo, ¿verdad?, en Frankfurt, en lo cual hablaban otro idioma, y después viajar a otro país, que era Italia, en el cual hablaban otro idioma, se vinieron todos los temores encima. Pero ya en ese momento había un creer y mucho más grande, obviamente, de parte de mi esposa en lo cual siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó y siempre vimos la bendición a través de eso. Y desde ahí para adelante fue un crecer como trabajador, el cual fue obviamente de la mano crecer económicamente y fue un deseo con mi esposa formar algo nuestro. Eh, lo tuvimos siempre como un sueño, siempre como un sueño. Gracias a Dios ese sueño yo creo que está en gran parte hecho. Dios nos ha bendecido y ha estado en gran parte hecho. Siempre quisimos vivir como vivimos, donde vivimos, tener la familia que vivimos. Ahora obviamente el anhelo es hacer mucho más. Siempre en el reino se puede hacer algo más, siempre. Pero fue un crecer constante, fue un crecer constante. Fueron años bastante buenos. Esto fue más o menos en los años 90, empezando el año 2000. Acá en Chile, si bien se recuerdan, los años 90 siempre se han llamado como los años de gloria, económicamente hablando, y empezaron a decaer, pero de muy buena manera, porque el ingreso per cápita, ¿verdad? Y el crecimiento de Chile era bastante bueno. En los años 90 me recuerdo que después del régimen militar, una de las cosas buenas que hicieron los gobiernos posteriores fueron que tomaron esta idea, ¿verdad? Esta idea de crecer. Me acuerdo que era muy, muy normal acá hablar esos primeros años de los Chicago Boys, de este grupo chileno enviado a Chicago, ¿verdad? A Estados Unidos, de ahí viene el nombre, a prepararse económicamente, los cuales pusieron a Chile en realidad en un plan comercial muy bueno, en los cuales comenzó el libre mercado, empezaron a llegar diferentes productos desde afuera. Yo me recuerdo que me tocaba viajar bastante en ese momento a Argentina, Perú, a Brasil, y me llamaba mucho la atención cuando viajaba y yo veía supermercados y veía cómo era la sociedad y ver cómo Chile crecía especialmente en la mano de esta economía que estaba entrando al país. Era muy notorio la diferencia. Bueno, por algo en los años 90 Chile se consideraba en América el tercer país después de Estados Unidos y Canadá. A ese nivel estábamos, siempre en el Cono Sur luchando económicamente con Brasil prácticamente, pero éramos considerados los terceros. Y en el año 2000 también, en el año 2000 también me acuerdo que partió bastante bueno, bastante bueno en ese momento. Ya ahí ya teníamos nuestros sueños. Se puede decir que un poco, no de preocupación, pero un poco que había que estudiarlo bien, fue como entre el año 2007, 2008, pues si se recuerdan bien fue la crisis subprime,
y en la cual fue la primera vez en realidad que, por lo menos desde yo que tengo noción, la economía chilena bajó en vez de subir, que fue, si recuerdo bien, el primer periodo de Bachelet. Y en ese momento, cuando eh, bajó, a mí con mayor énfasis, con mayor gana, con mayor esperanza, se me puso el propósito de ser independiente. Cuando esto bajó, yo no conocía mucho las reacciones, ¿verdad?, ante la baja. Si ustedes se colocan a pensar, yo tengo que haber bordeado los 30 y tantos años en ese momento. Entonces todo había sido crecer hasta ese punto y ya tenía una confianza en la empresa y ya tenía un puesto el cual me hacía tomar decisiones y en el cual hay algo que gatilló bastante fuerte en mí, me lo recuerdo muy bien, que fue la reacción que tuvo la empresa, ¿verdad?, ante esta baja. ¿Por qué lo digo de esta manera y que se entienda súper bien? Porque el empresario, como lo dije recién, nunca fue malo, siempre fue de bendición, pero comenzaron, me acuerdo, la crisis subprime, los despidos, los recortes en la empresa, y ya la actitud, el ánimo de las personas no era lo mismo. Y en ese momento, yo ya cristiano, pensé y anhelé formar mi propia empresa. Quise formar mi empresa y la cual quise formarla llevando yo mis principios cristianos hacia la empresa. Quiero destacar esa parte, hacia la empresa internamente. En mi empresa, cuando logramos crear la verdad, sin ser obviamente algo que se obligue, pero muy constante en la empresa colocar alabanzas, adoraciones, es hablar con algunos trabajadores aspectos de Dios. Y cuando la colocamos, los trabajadores no eran cristianos. La verdad es que no eran cristianos. Y si se hacían llamar cristianos, eran cristianos, pero eran cristianos, la verdad, más que nada por los sacramentos, pero no por el creer en día a día, por creer en ese Dios que cada mañana tiene un propósito para uno, que tú puedes hacer cada vez con él. Entonces, fue importante, porque en ese punto yo quería aportar ese granito de arena hacia el reino, donde yo buscaba que era mi lugar, que era la empresa. Cuando comencé a trabajar con esta parte, ¿verdad? De querer traspasar esta parte, mi anhelo cristiano, lo que yo creía, ese Dios que a mí me llenaba, ese Dios que a mí me confortaba y lo quería compartir con mis trabajadores, igual había una sensación como de temor, cómo lo fueran a recibir, qué fueran a hacer, cómo lo fueran a pensar, incluso ideológicamente fue importante, porque ideológicamente tú no puedes inculcar en la ley chilena algo a un trabajador. Y hoy en día está mucho más exaltado, ¿verdad? Esa parte por parte de la dirección laboral. Entonces, ha sido hermoso, hermoso ver el proceso. Ya en algún momento ahora, especialmente por un acontecimiento que ocurrió hace poco, que se los voy a comentar en una parte del relato, pero especialmente después de eso, porque muchos trabajadores se han acercado ya a preguntar y a conversar abiertamente de Dios. ¿Qué pienso yo sobre eso? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Por qué fue? Es decir, tuvieron una reacción bastante fuerte por el acontecimiento que pasó en ese momento. Entonces, ha sido grato, ha sido grato, ha sido ver a Dios crecer ahí. Tengo un trabajador amigo, que es de Pichilemu también, trabajando conmigo, ¿verdad? Una gran persona de Dios, cual se llama Rodolfo, que la verdad es que me llena de alegría. Todos se ríen en la empresa, se los voy a contar porque de verdad que es así. Porque él se pone audífonos y circula por la empresa y circula alabando y adorando a Dios. Entonces, la gente está trabajando, yo alguna vez estoy al teléfono y se escuchan las alabanzas. Él pasa y pasa con, no sé, con las manos arriba, yo me lo imagino adorando, y pasa alabando a Dios y canta y se goza, y la verdad que ha sido, pero fabuloso, ha sido un tiempo fabuloso. Eh, pero el desafío más grande en ese momento fue cuando quise eso que estaba fomentando en mi círculo, donde yo, entre comillas, tenía el poder, ¿verdad? Porque era mi empresa,
quise traspasárselo a amigos, amigos comerciales, no amigos de la vida, no amigos del corazón, amigos comerciales, con los cuales yo me relacionaba constantemente. Lo voy a explicar de otra manera para que se entienda bastante bien. Yo cuando comencé a viajar a China, éramos 9 siempre, pero en alguna oportunidad 11 empresarios que viajábamos juntos. Y si no viajábamos a China, nos encontrábamos en algún momento. Yo había algunos días que me encontraba en Brasil, algunos en Perú, algunos en Italia, y de los cuales ellos venían todos de familias empresariales. Todos venían con una empresa ya formada, empresas robustas, ¿verdad? Empresas las cuales ya financieramente estaban estables. Y yo era el único, entre comillas, como aceptado pequeñito ahí. Pero en ese grupo en el cual eh, yo me relacionaba, siempre, siempre, siempre en mi corazón, cada vez que Dios crecía más en mí, estaba la pena de que ellos no lo conocían. Yo jamás, jamás, jamás a ellos les escuché en algún momento agradecerle a Dios o colocar a Dios adelante de algo, o dejar algún proyecto en las manos de Dios o pedir sabiduría para algún tipo de decisiones. Nada, nada. Entonces, ese momento fue como de mucha fuerza, fue como de mucha fuerza, fue de mucho pedir a Dios, porque yo quería llegar a ellos, pero la verdad es que no quería ser rechazado. Esa es la verdad. No quería sentirme rechazado ni sentirme como alejado por este Dios. Entonces, oré bastante, bastante, bastante para esto y empecé de pequeñas formas a colocar a Dios en nuestras conversaciones. Siempre, siempre orando a Dios y pidiéndole a Él realizar el cambio. Yo colocaba la semilla. Yo habitualmente podía regar esa semilla, pero el cambio, la gloria era para Él. Él era el que tenía que tocar los corazones y transformar a cada una de esas personas. Y el querer hacerlo fue complicado, fue muy complicado. Hay varios puntos en los cuales cuando te quieres relacionar en este tipo, ¿verdad?, de gente, no es que sean mala gente, no son malas personas. Ser no cristiano no te lleva a ser mala persona. Tú puedes ser buena persona y no ser cristiano, porque son estereotipos mundanos y de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eran buenas personas, no eran personas de mal, pero no tenían a Dios en su corazón. Entonces, cuando yo quería llegar a ellos, cuando yo las primeras veces empecé a dar gracias, empecé a bendecir alimentos, cuando empecé a hablar de propósitos, de ideas, pero siempre con Dios primero, a ellos en algún momento ya les empezó a llamar la atención. Y yo quería hacer de cambio, yo quería hacer de cambio. En esa parte de la sociedad yo decía, ellos mucho pueden hacer porque yo tengo una fábrica pequeña, pero ya le estoy compartiendo a mis trabajadores, ¿verdad? Que son pocos, pero habían empresarios que tenían a muchos. Entonces mi pensamiento era, si yo lo puedo hacer acá, ¿cómo ellos no lo van a poder hacer acá? Y vamos a crecer, vamos a llevar este Dios vivo a toda la gente. Pero al no conocerlos, había muchas dudas, había mucha incredulidad. Yo me recuerdo, siempre, siempre, siempre me recuerdo de que en un momento estábamos comiendo, habíamos varios, y yo bendije los alimentos, en alguna oportunidad les di gracias a Dios, dije amén, me recuerdo muy bien por algo muy bueno que me había pasado, pero nadie me respondía, nunca, nadie me hacía nada, y esta es casi la primera vez que alguien me manifestó algo acerca del creer. Y terminamos, nos empezamos a despedir y se acerca uno a mí. Se acerca uno y me pregunta que por qué me veía diferente en mi tono de hablar y por qué yo agradecía tanto a Dios y nombraba a Dios en cada momento que, que compartía con ellos. Y yo les comento y les digo que yo quería, la verdad, llevar a Dios adelante donde yo fuera. Y le dije, para que no se sintieran ellos presionados, nunca les dije directamente quiero llevar a Dios a ustedes. Yo le dije que yo quería llevar a Dios a mi familia, a mis amigos, en mi empresa, y así traté de ir sembrando siempre esa semilla. Pero era tanto la equivocación que ellos podían sentir que siempre me quedó muy grabado que él me dice, pero ¿por qué quieres ser pobre? Les prometo que a mí me llamó mucho la atención y me abrió mucho más la mente de que yo algo tenía que hacer. Yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, sí, porque los cristianos son pobres.
Por algo van a la iglesia, por algo hacen cosas, y tú los ves casi todos los cristianos, por ejemplo, cuando salen en la tele agradecen a Dios y son pobres. Entonces yo dije, no, 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 es decir, no puede ser así. Es decir, ellos no pueden creer esto, tener esto como que Dios te lleva a la pobreza cuando Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, cuando Él te bendice en cada momento. Es decir, yo decía, no, esto es imposible. Es decir, esto hay que llevarlo más allá. Hay que seguir siempre sembrando y dando. Entonces pasa el tiempo y ya no era uno que me preguntó, ya fueron más. Y recuerdo en un momento que en la oficina de uno de estos amigos, que jamás me había preguntado nada, nos reunimos cuatro, fuéramos cuatro los que estábamos ahí. Pero ahí salió abiertamente el tema de Dios. Ahí salió ya de una manera directa las preguntas hacia mí acerca de Dios. Y Y siguió creciendo esas ganas, ese anhelo de a mí poder transmitírselo, porque lo primero que ellos me decían después, ¿verdad? De esto, del estereotipo, ¿verdad? De que los cristianos éramos pobres, que casi queríamos todo de una manera celestial, ¿verdad? Ellos me di cuenta que desgraciadamente uno de los grandes problemas que podían tener para seguir a Dios, para creer en ese Dios que yo quería que ellos conocieran, ¿verdad? Al cual yo seguía, al cual yo le creía, al cual yo confiaba, era la solvencia económica. Como le comentaba recién, eran años muy buenos para Chile, muy, muy buenos. Después de la crisis subprime, me recuerdo, año 2007, 2008, después vino el gobierno de Piñera, en el cual Chile volvió a crecer bastante, en el primer gobierno de Piñera. Entonces volvió a haber, la verdad, una abundancia económica bastante importante. Entonces, esa abundancia económica tapaba mucho lo que Dios podía hacer en ellos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos seres imperfectos. Y nos creemos en algún momento que si tenemos ese poder, ¿verdad? Que nos puede dar, entre comillas, una billetera, ¿verdad? Abultada, ¿verdad? Con bastantes números, ese poder nos hacía prácticamente intocables cuando prácticamente es el error más grande que puede sentir un empresario. Dios, como te lo da hoy día, mañana pueden cambiar las circunstancias y te lo quita. Es decir, nada puede estar, yo creo, más equivocado que pensar en que el dinero, ¿verdad?, opaca a Dios. Es decir, eso no puede ser, no puede ser. Y fue algo que lo cual yo durante mi tiempo de relación con ellos, siempre traté de inculcar, siempre, siempre, siempre. Y yo les decía, agradezcan, agradezcan. La mejor manera de mantener la abundancia, mantener todo bien, es agradecer a Dios. Y yo les decía abiertamente muchas veces, Dios bendice y Dios bendice económicamente y le gusta ver a sus hijos bien. Pero la gran diferencia es que si Dios te bendice, no seas avaro. Fue algo que siempre traté de inculcarles, no seas avaro. En muchas oportunidades, a mí me preguntaron que por qué yo compartía mis cosas, por qué ayudaba, por qué donaba, por qué ofrendaba. Y yo le decía, ¿por qué de Dios? Dios, yo estoy dando de lo que Dios ya me dio. Es decir, ni siquiera estoy creyendo, ¿verdad? Hago el futuro. Yo lo sé, yo lo sé. Yo confío en Él. Yo sé que Él tiene el control de todo y todos tenemos nuestra promesa. Pero si en este momento estoy ofrendando, estoy compartiendo lo que Dios ya me entregó. Es decir, Dios ya te lo dio. Entonces yo le decía, en ese momento, tú tienes que compartir. A lo mejor no sale como en los 10 pecados, ¿verdad? Ni en los mandamientos, pero siempre, siempre, siempre he tratado de compartir que la avaricia es como un pecado. No puede ser que tú ganes dinero y no seas capaz, ¿verdad?, de llevar eso al reino, de llevar eso a alguna ayuda. Es decir, eso es imposible, es imposible. Tú tienes, es decir, esa bendición que el Señor te puede entregar, la tienes que saber traspasar, porque cuando tú la traspasas, tú con el solo hecho de traspasarlo, ¿verdad? Tú ya estás sembrando también en la otra persona. Tú no tienes que contarle a todo el mundo y a las demás personas, téngalo por seguro. Muchas veces la satisfacción mayor cuando uno ofrenda, cuando uno ayuda, es de uno mismo, es de uno mismo. Hay oportunidades es que uno va y puede ofrendar y puede ayudar, ¿verdad? Uno ve la cara de felicidad de la gente al recibirlo, ve el momento, muchas veces uno puede ver el quebrantamiento en la persona, ¿verdad? Uy, llegó en el momento justo, muchas gracias, como tanto, son palabras, ¿verdad? Sinceramente, con mi esposa hemos recibido en en algún momento. Pero en ese momento, cuando dicen, no, si es de parte de Dios, Dios te lo envió, Dios está aquí, Dios es fiel, agradécele a Él. Cuando uno se va de ese hogar, cuando uno se va de esa casa y cierra la puerta y sale,
pucha, la felicidad la tiene uno. Toda la honra, toda la gloria es de Él, es de Él. Pero esa felicidad es de uno, porque uno fue el que fue utilizado por Dios. Dios en ese momento te confió a ti y colocó en tu corazón ese ofrendar, ese ayudar. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Ese creer en que, en que la fe no es solamente para los tiempos buenos. La fe no es solamente cuando la economía está hacia arriba y la cuenta crece, crece y las cosas materiales llegan y llegan. No, 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 no. La fe está hecha para todos los momentos. Y la fe crece mucho más y se robustece mucho más en los momentos difíciles. En esos momentos es cuando uno realmente, realmente empieza a sentir esa fe y esa confianza que uno siempre predica, que uno siempre trata de compartir. Cada vez que hemos querido nosotros evangelizar o dar alguna palabra de aliento, ¿verdad? De, de, de fuerza, ¿verdad? De esperanza, de fe, algunas familias o algunos amigos cuando han pasado con problemas, eh, fueron todas esas palabras que usamos en los momentos cuando Dios nos puso a prueba. Nosotros tuvimos muchos años, muchos años buenos, creciendo económicamente, estables. Cuando llegaron los momentos difíciles, ¿verdad? Ya digamos como en el estallido social, ¿verdad? En el año 2019, ¿cierto? Empezó ya a decaer la economía chilena bastante, porque después se juntó con la pandemia, ¿cierto? Claro, juntarse con la pandemia, hubo una nebulosa económica, ¿verdad? Que era ficticia, que fue tanto por los retiros, que fue por todo eso, en el cual se creó una economía flotante, pero que todos sabíamos que era falsa. Ahí empezó a decaer, 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 decaer. Todos sabíamos que ese después, ¿verdad? De ese momento iba a haber un rebote de la economía en el cual iba a decaer, decaer, decaer. Entonces había que prepararse para eso, había que poner ante los ojos de Dios el anhelo de uno, ¿verdad? De poder hacer bien las cosas. Y, y era un momento para un buen tiempo para poder empezar a cosechar un poco lo que uno había sembrado, empezar a cosechar lo que uno había hecho. Yo me recuerdo mucho cuando en algún momento en la pandemia, disculpen, en el estallido social acá en Chile llevábamos 2 semanas, creo, de estallido social y la economía prácticamente se fue prácticamente a cero, porque los negocios estuvieron cerrados, muchos negocios quebraron, fueron saqueados. Entonces ya los pagos, los ceses de pagos fueron muy recurrentes, fueron muy acumulados. Hubo un momento en que prácticamente la economía no se movió. Entonces fue en el primer momento que todo este grupo de amigos, como yo le comentaba, empezaron a ver de verdad esa aflicción económica. Y claro, como ellos creían, ¿verdad?, que la parte económica era lo esencial, era el punto de pirámide, ¿verdad?, de su vida, ¿verdad? Para ellos fue terrible. Para ellos fue terrible, terrible, terrible. Yo me acuerdo haber tenido muchas conversaciones sobre este tipo, pero siempre colocando a Dios en el centro. Siempre en ese momento que la palabra de Dios, que la promesa de Dios fuera por delante, que fuera en sus corazones, que ellos tuvieran fe, tuvieran confianza y que todo podía salir bien. Me recuerdo con bastante dolor en algún momento porque yo tenía dos bastante cercanos, no amigos, no amigos de corazón, pero sí comercialmente éramos muy recurrentes, nos veíamos mucho. Y vi con bastante dolor que ellos prácticamente sus empresas decaían, decaían, decaían. Entonces, en ese momento era transmitirles a ellos palabras, ¿verdad?, de bendición, tratarles de decir de que no era el fin, que siempre había un propósito ahí. Inclusive yo me acuerdo que usaba las palabras, inclusive en la quiebra. Dios en los momentos difíciles es cuando más crece. Dios en los momentos difíciles es cuando más está contigo. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos como que, wow, se nos viene el mundo encima. Pero ese creer, ese saber que Dios nos acompaña en cada momento, es esa fuerza la que te da el día siguiente, saber que viene un nuevo amanecer, saber que vienen nuevas oportunidades, viene una nueva forma de salir adelante, viene un nuevo creer. Entonces,
verlos caer, la verdad que fue bastante duro, bastante, bastante duro. Y después llegó la pandemia y siguió de la misma manera. Me recuerdo que en algún momento de la pandemia estaba terminando y de los 11 quedamos 5. Quedamos 5 empresarios y todos los demás habían quebrado. Yo viajaba a China habitualmente a comprar, junto con este grupo de personas, ropa textil, juguetes, menajes. eh, Había uno que iba a comprar ferretería, calzado. Entonces, todos empezaron a decaer. Y fue dentro de ese proceso que se entiende que era un proceso difícil, ¿verdad? Que era un proceso de tormenta para ellos, fue estar alentándolos siempre, siempre con palabras de Dios, siempre, que venían tiempos mejores, que había una promesa y que había que enfocar su mirada a Él, que él era el que abriría los caminos para salir adelante. Y si no era con esa empresa X que uno tenía, podría ser por otra cosa. A lo mejor por otra empresa, a lo mejor por algún trabajo, a lo mejor, quién sabe si Dios tiene el control de todo. Y siempre dije algo muy importante, me recuerdo que ahora que ya está un poco mejor, esas personas, ¿verdad? Me comentan que siempre les dije que en ese momento apéguense mucho a su familia, mucho, mucho a su familia, que Dios ama a la familia y bendice mucho a la familia. Cuando uno a la familia la llevas al Señor, Él habita en tu hogar. Él habita en tu hogar. Se hace realmente tu lugar de abrigo. El, eh, una casa, por llamarla de alguna manera, no es un hogar porque tiene un techo, unas paredes, no. Una casa se forma tu hogar de corazón, tu lugar de felicidad, tu lugar en el cual tú puedes descansar, es cuando Dios está ahí. Cuando Dios está ahí, cuando llegas a tu hogar cansado, cuando llegas angustiado, cuando llegas preocupado, y está esa señora, ¿verdad? Tu esposa, o ves a tu hijo cristiano, y siempre hay una palabra de aliento, una palabra de confirmación, wow, wow, que sube, es potente, y tú ves esa presencia ahí. Dios en ningún momento, ni en la Biblia, nos ha dicho que todos los días serán buenos. No nos dice que todo será color de rosas y todo será primavera. Él nos promete otra cosa. Él nos promete que Él estará con nosotros, ¿verdad? En los tiempos difíciles. Él está ahí. Y eso es grande. Eso es grande. Gloria a Dios por eso. Porque saber que en los momentos difíciles no estás solo. No estás solo, sino que lo tienes ahí contigo. Tienes la compañía del más grande. Si sabes quién es, pucha, ¿a qué temer? ¿A qué temer? En ese momento tienes que creer y entregar a Dios. Entregar a Dios. Ya, ya ahora, hoy en día, eh, quedo yo y un amigo más nomás de empresario. Estos últimos años en la economía chilena ha sido bastante, bastante inestable. La verdad que ha sido pésima, pésima. Nosotros tenemos clientes a través de todo Chile porque tenemos un equipo de venta que recorre, ¿verdad?, todo Chile y en los cuales es dramático ver la gente que ha cerrado, la gente que ha quebrado. Cuando uno conoció negocios prósperos, prósperos, estables, y esos negocios se acabaron, se han ido acabando. Yo creo que estos últimos años, en mi rubro, ¿verdad? En mi negocio, yo creo que debo llevar como 63 clientes quebrados estos últimos 2 años prácticamente. Así de complicado, así de difícil está. Y si estamos acá es por una promesa de Dios, es porque Él nos sostiene en cada momento, es porque tratamos de colocarlo a Él siempre primero, siempre, 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 siempre. Cuando queremos hacer algo, tomar alguna decisión, siempre con mi esposa nos juntamos y colocamos nuestro anhelo al Señor y colocamos nuestras dudas. Dios es el único que te puede dar esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que viene de forma vertical. Nosotros los seres humanos de acá, con nuestras capacidades, nosotros vemos solamente en forma horizontal. Tú ves el bosque del frente, ves los árboles que están acá, pero el Señor no, el Señor ve desde arriba, Él ve toda la majestad del bosque hacia atrás, ve todo lo que está pasando. Si tú le pides a Él esa sabiduría, que Él te ayude en esa decisión, tenlo por seguro que no puede salir mal. No puede salir mal. Solamente tienes que obedecer y hacer caso. Solo eso. Dios no te pide nada más. Nada, nada más.
Este año nos pasó como empresa, ¿verdad? Yo creo que una de las mayores pruebas en las cuales financieramente, económicamente hemos pasado. En el mes de junio, nosotros sufrimos un robo en la empresa, pero un robo que fue total, total. Se robaron todo, 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 prácticamente todo. Y en el momento que se robaron todo, al llegar a la empresa, yo llegué después que los trabajadores, ¿verdad? Eh, Fue impactante, inclusive antes de llegar a la empresa, antes de entrar a la empresa, porque al llegar los trabajadores todos estaban afuera, ¿verdad? Pero uno notaba en sus caras la pena, la tristeza, la angustia y la incertidumbre. La incertidumbre, no sé, de pensar, chuta, que se acabó el trabajo, se llevaron todo. Y al entrar yo, la verdad es que era desolador, era súper desolador. En ese momento, yo me recuerdo que al entrar a la empresa, eh, no había nada, nada, absolutamente nada. La gente robó prácticamente todo el fin de semana. Me recuerdo que al ver las cámaras, ellos comenzaron a robar el día sábado a las 8:23 de la mañana. Es primera vez en el cual entra un camión a la empresa y se lleva todo. Y después el camión entró sucesivamente en varias oportunidades. El día sábado, gracias a la buena voluntad de nuestros vecinos, ¿verdad? La empresa al costado tiene una cámara, ¿verdad?, que apunta hacia mí, la empresa al frente igual. Con la gente de investigaciones vimos todas las cámaras, adelantar, atrasar y verdad. Y el día sábado entraron en 5 oportunidades. Ellos se le hizo ya de noche, oscuro, y ellos seguían entrando a la empresa a robar en 5 oportunidades. Ellos robaron 5 el sábado y el día domingo alcanzamos a revisar las cámaras hasta las 1:20, 1:30, y ya habían entrado en 3 ocasiones el día domingo, en el cual ya con el cansancio de estar mirando las cámaras y la verdad que emocionalmente ya devastado también, no quise seguir mirando, si no quisimos, dejamos ahí nomás, pero ellos siguieron robando porque cuando yo dejé de ver de la cámara al frente, de la empresa al frente, se ve la cúpula de nuestro camión de despacho y en el cual también se lo robaron. Entonces, no sé cuántas veces más habrán ido, pero se llevaron todo, todo, toda la mercadería, se llevaron el camión, como les dije recién, habíamos comprado sillas para unos trabajadores, se las llevaron también, nuevas, las sillas de la oficina, las cosas de la cocina, de la gente, que le teníamos a la gente, ¿verdad? Sus cosas, su microondas, su servidor, prácticamente se llevaron todo, todo, todo. Eh, Fue impactante, impactante, desolado. Yo la verdad es que estaba con toda la angustia, estaba con toda la preocupación, ¿verdad? En el cual hay un momento que para mí fue crucial, fue crucial, crucial. Por eso menciono tanto a lo mejor y les digo que en este caso mi esposa, pero la pareja de uno, ¿verdad? La que Dios le coloca a uno, la compañera o compañero de vida, son tan importantes. En algún momento yo estoy con la PDI en la empresa de al lado, revisando las cámaras y yo me devuelvo a mi empresa y veo a mi esposa. Eh, había mucha gente, estaba la PDI, si no me equivoco también estaba la CIA de Carabineros, estaban los trabajadores que aún no se iban. Creo que también habían unos vecinos ahí, pero yo solamente divisé a mi esposa y nos abrazamos. Nos abrazamos en el cual no le dijimos nada, nada, nada. En ese momento no había palabra, no había palabra. En ese momento nos hablamos con el corazón. Nos abrazamos y ahí nos quedamos, ambos, ambos. Pero ese momento fue crucial. Fue crucial porque en ese momento me sentí granmente apoyado, apoyado, apoyado. Y en ese momento como que me transmitió tranquilidad, me dio mucha paz, mucha, mucha paz. Y algo súper, súper importante, me transmitió el creer, el creer. Durante todo ese
todo ese momento que yo llegué cuando ya, ¿verdad? Estaba llegando Carabineros, ¿verdad? Recién. Después llegó la CIA de Carabineros, después la PDI, entonces no hubo ningún momento ni siquiera como de ponerme a pensar en lo que estaba pasando, sino que era solamente responder preguntas, actuar sobre la marcha. Entonces, ese abrazo, ese momento fue de Dios. Fue volver a creer y saber quién éramos para el Señor. Saber que Dios nos había regalado todo, nos había regalado años de prosperidad, que Dios nos ama, nos hizo seres únicos y que Él estaba, y que Él estaba ahí, que Él estaba ahí. Hay un versículo, me recuerdo que yo leí esa noche, no, disculpe, leí la mañana anterior, que fue lo primero que quise hacer, que estaba en Salmo, que dijo, Dios es amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Eh, wow, cuando recuerdo que lo leí, eh, me vino como una fuerza, como una fortaleza de saber que Dios estaba ahí, que Dios era era mi refugio, y que yo tenía la seguridad de que algo bueno tenía que salir de ahí. Yo tenía la seguridad que las cosas iban a mejorar. Y el día anterior, que creo que también es muy importante, que se los puedo comentar porque fue un momento también de mucha confianza, de mucha creer. En el día anterior, cuando ya nos vamos a retirar en la tarde, quedaban un par de trabajadores ahí junto con nosotros y yo le digo a mi esposa, íbamos a salir, y yo le digo a mi esposa y le digo a los trabajadores que estaban ahí, y le digo, acompáñenme aquí a orar. Vamos a orar aquí en la empresa antes de irnos. No había nada en la empresa. No quedaba mercadería, estaba el desorden. La gente, obviamente, como cualquier robo, desordenó todo, muchas cosas botadas. Y, y no, yo oré, oré en ese momento. Lloré dejando todo en las manos de Dios, todo, todo. Yo quería, sabía y anhelaba no irme ese día para mi casa sin orar ahí, en el lugar, y orarle a Dios y dejar todo en sus manos, decirle que en Él confiaba. Y confiaba tanto, tanto como en todos los años anteriores donde Él me había bendecido económicamente, también en ese momento de tormenta, en ese momento de prueba, yo seguía confiando exactamente igual. Y en mi oración me recuerdo que se lo dije, que mi fe, mi creer no se movía ni un milímetro, que yo sabía quién era y que yo sabía que tenía que haber un propósito, que tenía que haber algo que teníamos que aprender, teníamos que vivir o tenía que servir para alguien por lo que nos estaba pasando. Pero fue durísimo porque más que el robo mismo, fue lo siguiente, los días siguientes, el duelo, por llamarlo de alguna manera, fue más duro incluso que el robo. Porque nosotros no le comentamos a nadie, no le comentamos casi a nadie, pero Chile es muy pequeño, Santiago es chico, todos nos conocemos y tengo la bendición de conocer a mucha gente de diferentes rubros, con esto de los viajes, de las compras, ¿verdad? Ser empresario pequeño, pero conozco empresarios muy grandes también, trabajo con ellos también en asesoría, entonces tengo muchos vínculos por ese lado. Y me empezó a llamar mucha gente, me empezó a llamar mucha gente, oye David, te pasó esto, David, ¿qué fue lo que te ocurrió? David aquí, David acá. Pero a lo mejor sin mala intención, pero uno notaba en su tono, uno notaba en su voz de que te habías transformado como, entre comillas, como en el pobrecito, como que pena lo que le pasó a David, como qué es lo que le está pasando, como que todos se enfocaban en la esencia del robo, que era como terrible lo que había pasado y todo. Y claro, claro que es terrible, claro que es malo, pero si tú tienes eso en tu corazón, como lo decía recién, se mira de otra manera, es decir, se preocupa uno, obvio, se preocupa, pero hay una certeza de que algo puede ocurrir. A través de los días de esa semana, ¿verdad? Era solamente recibir llamadas y solamente en ese tono de voz, solamente eran lamentaciones. A la semana siguiente, en la segunda semana,
ya llamándome con un poco más de confianza, me empezaron a llamar especialmente amigos o gente a la cual yo había asesorado, en la cual me sentí de verdad en un momento como halagado, porque me empezaron a llamar, pero a ofrecerme trabajo. Entonces, siempre cuando me ofrecían trabajo y conversamos, me ofrecían trabajo, pero diciéndome después, no, porque estamos en el peor momento, está la economía mala, las importaciones están al cubo, está lleno de importado el país, está la delincuencia desatada, el país está creciendo al uno y tanto, todo era malo, todo era malo. Entonces, prácticamente todos trataban de justificar y de llevar su creencia de que todo estaba malo a, a ofrecerme trabajo, era como la alternativa. Y no puedo negar que algunos trabajos, ¿verdad? Que si lo miramos económicamente, eran rentables. Pero yo no quería, yo no quería eso. Yo sabía que tenía que ver algo, a pesar de todos los argumentos que al oído pueden sonar muy lógicos, pero yo sabía que Dios iba a actuar. Yo sabía que en algún tiempo Dios algo tenía que hacer y tenía que colocar todo a nuestro favor. Claro, a uno le encantaría que fuera el día siguiente, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y hay que esperar ese tiempo, hay que creer en ese tiempo. Entonces, viví todo ese proceso, y a la tercera semana, yo me recuerdo muy bien de esa semana porque partió muy fuerte, porque uno de los amigos más cercanos que tengo, que aún sigue empresario, ¿verdad? Amigo comercial, tiene varias empresas él, es bastante respetado económicamente. Eh, Él me dice, pero así muy directamente, muy humanamente pensándolo, me dice, ya vos David, si algo tienes que hacer, pues me dice, si tenés familia, eh, tenés que mantenerte, de que vaya a vivir, así hablando en mucha confianza, pero muy directo, y me dice, vente a trabajar conmigo, hazte cargo, ¿verdad?, de esta parte en la empresa, ¿verdad? Y viaja a China de nuevo. Hace todo lo que tienes que hacer, yo confío en ti, en tus capacidades, confío en ti como persona, vente. Chuta, ahí en ese momento, yo me recuerdo muy bien, porque en ese momento él me habló y yo lo único que pensé, cuando él me habló, yo llegando a mi oficina, llegando a la empresa, y yo dije, Señor, esta oportunidad que tú me estás dando será de ti. ¿Será que tú me estás colocando esta oportunidad? Porque voy a trabajar con alguien que conozco, en algo que conozco, en un rubro que conozco. Voy a llegar a un cargo que es bastante bueno en el mercado chileno. El sueldo económicamente no era malo, y la verdad que a los ojos normales se veía una muy buena oportunidad, pero estaba muy lejos de los anhelos que tenía mi corazón. Los anhelos de mi corazón estaban todos dirigidos a alejarme de Santiago, estar con mi familia en Pichilemu, estar con mi esposa, eh, y prácticamente mirar un poco más de lejos el negocio, ¿verdad? Y cómo más que nada asesorarlo y que siguiera el rumbo normal. Entonces, esto se me significaba volver a Santiago, era quebrar todo mi esquema, era volver y retroceder en todos los anhelos familiares que yo me había creado. Y me acuerdo que entro a mi oficina, oro un segundo y le digo, Dios, háblame, necesito por favor que me des sabiduría, que me des esa tranquilidad para poder decidir. Es decir, yo quiero que me digas si esto viene de ti o no. Me acuerdo que le digo, y háblame claro, trata por favor de no enviarme un mensajito o un video, no, clarísimo, por favor, clarísimo. No, me acuerdo que yo le decía como si Dios estuviera al frente mío. No estoy anímicamente en mi mejor momento, entonces no quiero estar descifrando mensajes. Por favor, dámelo. Y fue mágico. Es decir, disculpe, fue de bendición. Ese mismo día en la tarde se comunicó conmigo un vecino, un vecino empresario, a la cual tampoco era cristiano. Ahora no sé si será cristiano ya, ¿verdad? Si Dios ya lo habrá transformado por completo, pero ya él me ha llamado para que yo le dé mi visión cristiana de ciertas cosas y de su familia y de la empresa. Y conversando, yo tomo mi celular, él me estaba comentando un problema, yo tomo mi celular
y lo primero que hago al abrir la Biblia, sale Proverbios 3 5 6 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En todos tus caminos sométete a Él. Él enderezará todas tus sendas. ¡Wow! Yo dije, gracias, Señor. Gracias, gracias. Tal como te lo pedí de corazón, tú me lo estás diciendo. Sí, toda mi confianza está puesta en ti y no seré yo. Yo no tengo las capacidades ni me encontraba en el momento anímico para tomar la mejor decisión. Yo sabía en ese momento y confié totalmente en depender de él. Él iba a hacer las cosas, iba a llegar la solución celestial, la parte de él. En ese momento, para mí, fue creer que este momento, que esta tormenta que yo estaba pasando, no se estaba viendo aquí, se estaba viendo en los cielos. Había una lucha celestial, una lucha celestial en que algo me quería alejar de Dios, algo me quería hacer a mí regañar de Dios, porque hubiese sido fácil. Chuta, ¿por qué, Señor? Yo a todos le hablo de ti, trato de llevar el evangelio, yo trato de ser dadivoso con las personas, trato de hacer las mejores cosas hacia tus ojos, ¿verdad? Para poder llevar tu, tu palabra, ¿verdad? Hacia los demás. ¿Por qué me está ocurriendo a mí? Pero no fue así, po, no fue así, no fue así. En mi corazón nunca se dio eso, nunca, nunca. Sí se dio en las noches en mis oraciones, se dio a preguntarle el por qué, eso sí, el por qué, cuál era el propósito. Yo le decía que el propósito se diera luego, o que él me respondiera por qué había ocurrido esto. Yo me recuerdo que tiene que haber sido en el tiempo en el cual oré más con la voz quebrantada, cuando oré más con mis ojos llenos de lágrimas. Solo en la noche cuando oraba y daba gracias por ese día igual, igual. Pero saben que yo siento que Dios ha sido las oraciones que más he escuchado. Yo creo que esa humillación ante Dios, Dios adora el quebranto, adora el que tú lo busques, adora el escucharlos. Él es Padre, es un Padre bueno. Yo creo que han sido las oraciones que han salido más de mi corazón, desde adentro. Era un momento de querer escucharlo a él. Era un momento de que yo oraba y después me quedaba en silencio por mucho rato, con los ojos cerrados, sin decir nada, sin decir nada. Lo único que yo quería era escucharlo a él, que él me diera fuerzas, que él me hablara, que él me sostuviera en el momento que estaba pasando y creer en su promesa. Eso fue lo que me sostuvo en cada momento. Y esa semana, después de pasar, que fue la tercera semana, después de pasar ese lunes, ¿verdad? Eh, ya empezó de bendición. Empezó de bendición porque empezó a llamarme mucha gente y me empezó a ofrecer ayuda. Yo nunca a los chinos, por ejemplo, yo le he quedado debiendo algo, ni les he pedido crédito, nada. Siempre he tenido buena relación con ellos, inclusive voy a China y muchas veces visito en sus casas. Estoy con ellos, conozco sus familias, hay chinos que vienen a Chile, ¿verdad? Y también van a mi casa, conocen a mi esposa, a mis hijos. Entonces, Dios sabe cómo ordena las cosas y a quién coloca. Yo jamás le dije a ningún chino lo que nos había pasado y recibo mensajes. Siempre me acuerdo de la empresa y un chino que nos provee casi el 75% de los artículos y me escribe en la mañana que necesita hablar conmigo, que me conecte, me acuerdo como a las 12 de la noche creo que me dijo, porque él estaba obviamente en China. Nos conectamos y en ese momento él me preguntó mucho qué me había pasado. Yo le comenté, chuta, qué pena, le comenté lo que había pasado y al final me pregunta, ¿qué voy a hacer? Y yo le digo que voy a confiar en Dios, voy a confiar en Dios. No quiero tomar una decisión rápido, no quiero tomar la decisión base a mi inteligencia, base a lo que yo puedo hacer, sino que yo quiero que Dios tomara el control de la situación y él me hablara para tomar la mejor decisión.
Y me dice, bueno, él tiene un socio allá. Y me dice, lo voy a hablar con él y como dentro de una semana te comento y hablamos. La verdad es que fue así la conversación. No me dijo ni mucho más, ni hubo un ofrecimiento, ni nada, pero fue de esa manera. Y durante la misma semana, empresarios de otra empresa y que son competencia mía, vendemos los mismos productos en el mercado, también fue muy gratificante porque hubieron muchas palabras de alivio, hubieron muchas palabras en las cuales confirmaba que hice las cosas bien hacia atrás con ellos, que todo lo que yo había sembrado se dio, porque ellos me llamaban prácticamente para darme su apoyo. Me quedó muy marcado, muy marcado. Hay un empresario en los cuales nuestro equipo de venta, igual tenemos un equipo de venta y vendemos los mismos productos, prácticamente tenemos casi los mismos clientes. Es una competencia constante, constante. Él tiene reunión un día, yo tengo reunión de repente el mismo día en la tarde, al otro cliente tengo yo y después él, y es siempre competir los clientes con él, pero siempre entre los dos hemos tenido un respeto. Y él me llama y nos ponemos a conversar, nos paramos en su empresa. Y cuando pasamos por su bodega, yo prácticamente lo seguía. Él me iba conversando, yo lo seguía. Y cuando llegamos a su bodega, él me dice, ¿algo de aquí te sirve? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque si algo aquí te sirve, yo te quiero ayudar. Yo quiero que lo que sirve te lo doy para un comienzo, a lo mejor para un comienzo chiquitito, a lo mejor para que puedas partir para solventarte. Siempre me acuerdo que hay un dicho en Chile que es para parar la olla. Así me dice, para parar la olla, por lo menos que te sirva para algo. Y fue una sensación como de retribuir todo lo que yo podía haber hecho bien, ¿verdad? A través de estos años transmitiendo el Evangelio, la palabra de Dios. Pero al final, pero al final también estaba ese gusto amargo de que estaba eh, la sensación de que todavía todos te miran como el pobrecito. Chuta, es que cómo va a salir, es que hace algo chiquitito, es que te alcance para esto. Entonces, yo todos en esas oportunidades, yo le decía a Dios. Yo llegaba a mi casa en la noche, como estoy sin mi esposa está en Pichilemu, yo estoy allá, tengo harto tiempo en realidad para hablar con Dios. Yo oraba y le decía, Dios, actúa, háblame, ¿qué vamos a sacar de esto? ¿Qué quieres tú? ¿Qué me quieres enseñar? Y a la semana posterior, cuando ya mis oraciones ya iban ya directamente a que ya quiero tomar una decisión, llevaba como un mes con esto del robo, no habíamos hecho nada obviamente porque ya no teníamos empresa. Y me llama este importador chino. Y el importador chino me dice, David, yo te quiero enviar un mail o fotos, ¿verdad? Por WeChat, y a las cuales yo quiero que tú veas lo que estamos fabricando y elige. Elige para que puedas partir, para que puedas seguir con la empresa. Y yo le digo, no, pero espérate un poquito. Es decir, yo no tengo cómo seguir. Cuando para nosotros fue el robo, para nosotros el robo, como les comenté, fue sábado y domingo, y nosotros el día miércoles habíamos recibido un contenedor. Nos habían despachado recién. Estaba llena la empresa de mercadería, llena de lo que ya teníamos en bodega y además de todo el contenedor que llegó. Y toda la mercadería había sido pagada recién. Entonces, económicamente, no es que la empresa estuviera mal, pero fondos, ¿verdad?, disponibles no habían porque habíamos pagado todo esto. Un contenedor habitualmente bordea su buena cantidad de millones. Entonces, la verdad es que no teníamos. Yo creo que era un muy buen momento de la empresa, pero fue obviamente el momento en el cual nos robaron todo. Entonces, se transformó en el peor momento que hemos vivido. Y yo le digo a este chino, digo, es que yo no te quiero fallar. Yo nunca te he fallado, nunca te he pedido crédito, nunca te he quedado debiendo y yo no tengo cómo pagarte. Yo le dije, yo no tengo cómo pagarte, yo no tengo cómo pagarte un contenedor ni pagarte la mercadería. Y el país me dice, no, me dice, si le hablé con mi socio, me dice, y yo nunca hemos tenido problema contigo, te conocemos, y me dijo, y especialmente te conocemos como persona, por lo cual te queremos ayudar y elige.
Elige, nosotros te lo enviamos y lo vemos después. Lo vemos después a través del tiempo, termina toda esta temporada y en la segunda temporada recién empecemos a ver cómo lo vas a pagar. Pensar en la segunda temporada, estamos hablando después de 6 meses. Y que alguien venga y hoy en día y en este momento y diga más de 6 meses, wow, wow, qué ayuda que era. Pero no era automática. Las cosas estaban en China. Estamos hablando, son un 40, 45 días en llegar, 30, 35 días de viaje, ¿verdad? Marítimo, más los días que el contenedor sale de la empresa china al puerto y se ha cargado, una semana más y una semana, 10 días que te lo entreguen acá en Chile en el puerto, entonces tampoco era automático y venía un tiempo, así venía a esperar un tiempo más, ¿verdad? Era esperar 45 días más, ya llevamos un mes sin trabajar, entonces claro, era muy buena oportunidad, era muy bueno lo que ofrecían, pero había que ver cómo solventar y cómo estar ahí en ese momento. Y yo creo que una de las cosas que Dios colocó muy, muy fuerte en mi corazón fue que a la gente no le podíamos fallar. Yo en algún momento pensé, miento, no lo pensé, en algún momento me junté con unos abogados y no es que sean malos o buenos abogados, lo que pasa es que la ley lo permite y lo hace así en Chile. Siempre fue, no, ¿sabéis qué, David? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, ¿sabes qué? Lo mejor es la quiebra, tienes que pagar tanto IVA. En Chile el IVA del robo se cancela. El IVA era gigante, el IVA a pagar gigante. Todo lo que te habían robado tenías que pagar el IVA igual. El Estado no perdona eso. Entonces, yo me acuerdo que en algún momento hablamos con una abogada y me dice, no, mira, David, lo que podemos hacer, y este ejemplo para mí reforzó todo lo que yo pensaba en realidad y la decisión que yo quería tomar. Me dice, trabajemos durante todo este mes, por ahí por el día 28 29 me dice, declaremos la quiebra o la insolvencia, juntamos toda la plata, dice, y después te vas. Y yo le digo, ya, ¿y cómo será el proceder? No, pues me dice, el proceder va a ser que la semana siguiente, ¿verdad? Ese día cuando venga, colocamos un cartelito afuera, tú no vengas, colocamos un cartel que llamen a tal número. Y yo le digo a mi secretaria que reciba las llamadas, y en ese momento la secretaria, ¿verdad?, del abogado tenía que responder, no, es que la empresa saben que a través del robo quebró y no se hace cargo de nada, esperen nuestras noticias que nosotros vamos a llevar la quiebra. Y yo me recuerdo que fue choqueante. Y le digo, bueno, ¿y la gente? No, pues me dice, la gente me dice, no se le paga el mes, no se le paga mes de aviso, no se le paga finiquito, no se le paga nada. Por eso es que se hace a fin de mes, porque te ganas todo este mes si quieres trabajar en algo. Y yo le digo abiertamente yo le digo, tú me estás diciendo que yo trabaje todo el mes, que quiebre y no le pague a mi gente, no le pague a la gente que ha estado conmigo durante todo este tiempo, desde que empecé la empresa y me vaya. Sí, me dice, porque así te quedas con los recursos y después puedes hacer otra cosa. Yo, no, dije yo, no, no, no. Es decir, yo no podría hacer una cosa como esta. Imagínense usted llevar a Dios a la empresa, hablarle de Dios, hablarle de las verdades de Dios, de la bondad de Dios, poner alabanza, adoraciones, en muchos momentos, inclusive colocar prédicas que yo escuchaba, ¿verdad? Y en las cuales ellas transitaban por la empresa y escuchaban que yo estaba, ¿verdad?, escuchando prédicas. Entonces decían, no, es imposible, imposible. Es decir, yo no voy a entregar todo lo que Dios ha hecho en mí, para mi familia, en esto. Y dije, no, lo primero que voy a hacer va a ser es velar por la gente. Así que preparamos finiquitos para la gente, para que todos salieran pagados, para que todos hicieran reglas hacia ellos antes de tomar cualquier decisión. ¿Y por qué digo que esa decisión fue crucial? Crucial, crucial, porque dentro que hicimos ese proceso y le pagamos a toda la gente, es la misma gente que ahora sigue con nosotros cuando ya esta ayuda, ¿verdad? Esta mercadería llegó de China y empezamos a trabajar de nuevo. Empezamos a trabajar de nuevo, empezamos nuevamente, ¿verdad?, a producir. Y fue la misma gente. No, no, don David, yo me quedo, don David, yo sigo, don David, vamos, que esto puede salir adelante. Bueno, ya hagámoslo, hagámoslo. La verdad que me volvió esa confianza gigante que tenía en que lo podíamos sacar adelante. Junté al equipo de venta
Y el equipo de venta yo lo entiendo porque es su parte monetaria, es decir, ya 2 meses sin trabajar, el equipo de venta gana por comisión, son 2 meses sin comisión. Conozco el rubro. Normalmente una persona, un agente de venta en la cual pierde la muestra, ¿verdad? O pierde esta empresa, por llamarlo de alguna manera, se busca una empresa similar para seguir con los clientes en el mercado, para poder seguir, ¿verdad? Teniendo su dinero. Y me llevo la grata sorpresa, me llevo la grata bendición de que yo llamo al equipo de venta y ninguno había tomado otra muestra de ropa interior. Ninguno. Todos estaban esperando a mi llamado a ver de qué yo iba a decidir o lo que yo podíamos hacer. Ese día para mí fue muy importante porque ese día, antes de cuando supe que ellos me querían apoyar y también querían venir a trabajar, no, don David, yo voy sin ningún problema, cuando nos juntamos, yo me llevo la muestra, yo salgo de gira después. Tengo un vendedor que canceló su gira, la atrasó hasta que llegaran las muestras y para poder llevarse las muestras nuestras. Entonces, no, no, me sentí pero muy bendecido, muy apoyado por ese lado. Y ese día, wow, fue de mucha felicidad, mucha felicidad. Ya no fue en la noche un quebranto por miedo, por certidumbre. Fue un quebranto en esa oración de agradecimiento, de empezar a ver a Dios actuar, de empezar a ver el actuar de Dios, la bendición de Dios y esa fidelidad que uno siempre, siempre la compartió, ese siempre querer. eh, en compartir, en compartir de que Dios está en cada momento, en los buenos y en los malos, que Él está igual, es el mismo Dios, que Dios no te dejaba de querer ni te dejaba de mirar porque estabas pasando por la tormenta, por momentos malos. Y desde ahí para allá han sido momentos de mucha bendición, han sido momentos bien, bien, bien importantes porque se reflejó el propósito de Dios. Y lo puedo compartir ahora con felicidad y lo puedo decir así. Se vivió el propósito que Dios tenía, se demostró, que fue que hicimos eso y a las 2 semanas de que lo hicimos, me empiezan a llamar muchos clientes del mercado que también habían sabido los clientes lo que nos había pasado y prácticamente habían dado nuestra marca, ¿verdad? Nuestros productos por perdidos. Y me empiezan a llamar empresarios también, amigos del rubro. Y nadie podía creer que yo estaba, que yo estaba. Me acuerdo que un día me llama un cliente que en el cual yo muchas veces le he hablado de Dios, pero él no cree en Dios, pero muchas veces le he hablado de Dios porque tenemos muy buena conexión. Y me dice, oye David, si te quiero llamar, me dice, porque me llamó una persona que me dice que viene con tus muestras. Siempre me acuerdo de eso, que fue muy potente. Y yo le digo, sí, 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 le digo, este es el nombre, es el agente de venta nuestro, seguramente te está pidiendo para llevarte las muestras para que revises la colección, para poder realizar la compra. Y va y me dice, pero ¿cómo, David? Si a ti hace muy poco te robaron todo, yo sé que ustedes quebraron, en el comercio todos sabemos que el robo fue muy grande, que fue total. Y yo voy y le digo, sí, es verdad, el robo fue grande, fue grande. Y le digo, el enemigo estuvo y nos llevó todo, pero Dios es mucho más grande. Dios es mucho más grande y su bendición no tiene límite. Y estamos en el mercado nuevamente. Siempre me acuerdo que esas fueron mis palabras. Y le dije, estamos acá y tenemos empresa. Tenemos empresa y seguimos despachando y seguimos vendiendo y seguimos haciendo todo. Y muchos clientes empezaron a llamar, muchos clientes empezaron a llamar y empezamos a compartir como lo mismo. Pero lo más significativo, además de este propósito de Dios, fue que muchos empresarios que me habían escuchado, o ya empresarios que viajaban conmigo a China, que ya perdieron todo, pero me llamaron como esto, todos me decían, pero David, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? Si el mercado está tan malo, está tan restringido, el índice de pobreza está tan alto, la cesantía, que la venta de ambulantes, callejera, está desatada. Pucha, todo era malo. ¿Cómo tú pudiste lograr salir adelante? ¿Cómo pudiste lograr seguir? Me recuerdo que esa pregunta me la hacían todos. Y a todos les pude responder lo mismo, que con la bendición de Dios,
por el creer, por confiar en Él y por tomar las decisiones cuando Él me dijo, cuando Él me entregó, cuando Él me habló, fue lo mejor que puedo haber hecho. No me equivoqué en la primera semana disculpen, en la segunda semana de angustia, cuando todos me llamaban y me ofrecían trabajo y me volví casi como el empresario pobrecito de lo que le pasó. No, tuve la tranquilidad y el creer que Dios tenía un propósito. Y después de eso, wow, fue fuerte, porque muchas de las personas a las cuales yo les transmití y les dije de este Dios vivo, no les puedo decir que a lo mejor ya, wow, se transformaron, que van a la iglesia, no, pero sí les puedo decir que saben que hay un Dios. Ya saben que hay un Dios. Lo que yo quise transmitir durante años, lo que yo quise lograr durante años, Dios me usó como ejemplo para hacerlo crecer, para entregar la confirmación, para demostrarle que es un Dios vivo, para demostrarle que es ese Dios al que tú crees, es tu amparo, que Él siempre está, que Él siempre, siempre está. Para mí era maravilloso después de haber sido al que le había pasado la tragedia más grande del mundo, de transformarme en haber sido en el poco tiempo después el bendecido. Y puedo decir grandemente, grandemente, que Dios lo que en algún momento se me quitó, Dios me lo devolvió en este momento. Y puedo decir que seguimos siendo empresarios y seguimos teniendo la empresa y seguimos con la gente, a la misma gente la cual no le quise fallar, a la misma gente que igual le pagamos, a la misma gente que la ley te puede permitir hacer muchas cosas, pero la ley del hombre, pero tú colocas primero ante todo la ley de Dios, que siguiendo la ley de Dios, Él te abre los caminos, Él abre los cielos en bendición. Claro, voy a ser honesto. Me hubiese encantado que hemos usado otro ejemplo. O sea, o me hubiesen robado solamente la mitad por último. Pero si Dios lo quiere hacer así, Él hace las cosas a la perfección. Y me quiso a mí mismo usar de ejemplo para los demás. Y saben que ahora cuando oro y converso mucho con mi esposa de lo que ocurrió, ya más tranquilo, ya más viendo que la promesa de Dios continúa, ¿verdad? Que nunca se ha cortado, Dios siempre ha estado ahí, siempre. eh, Me siento bien conmigo mismo, porque nunca caí, nunca caí. El pueblo de Dios es gigante y el pueblo de Dios está creciendo. Hay que en todo momento compartir su palabra, compartir su evangelio, llevarlo a todos lados. Pero Dios prepara y necesita a líderes. Dios prepara y necesita grandes generales para sus batallas. Yo no sé si ya seré general para Dios, pero sí sé que no soy un soldado. Por último, debo ser capitán. Pero ya sé que Dios me utilizó y yo no bajé los brazos. Seguí creyendo, en todo momento. Ni estando con personas, ni estando en soledad, yo dejé de creer. Siempre puse a Dios primero. Y eso es lo que me gustaría transmitirte. Eso es lo que me gustaría que sirviera. Que esta red de Big One sirviera para llevar ese Dios vivo a todos nuestros trabajadores. Que sirviera para que en cada circunstancia, en cada momento, coloquemos a Dios primero. En cada situación complicada, que todos la podemos vivir, todo. Chile está pasando por un momento súper, súper complicado. Pero si nuestras fuerzas no dan, si nuestras fuerzas no alcanzan, está Él. Aférrate, aférrate a Él, aférrate. En estos momentos difíciles, cuando Dios más te está moldeando tu corazón, es cuando Dios está más atento a cómo estás actuando. Es muy fácil decir que creo en Dios cuando tengo todo hecho. Cuando la billetera está, wow, que está grande, que hay muchos ceros ciertos a la derecha. Cuando nuestra mesa está llena, llena de delicateces, de comida. Cuando los bienestares, ¿verdad? Están, pero por todos lados. Cuando viajas, cuando el bienestar económico está. Claro, es bonito y es fácil, pero vamos a transmitir al mismo Dios cuando a ti te está tocando pasar la tormenta. Esa confianza será la misma confianza que tú transmites, que tú quieres compartir,
que tú profesas, será la misma confianza que tú utilizarás. Y lo debo decir a mucha honra, que yo, mi familia y mi esposa lo hicimos. Lo hicimos. Fue el mismo Dios, el mismo. El mismo que nos bendijo en todos estos años para atrás, fue el mismo Dios. Que los primeros días de junio, cuando nos robaron todo, fueron lo que Dios, fue el mismo Dios que transmitimos. Nunca decaímos, nunca. ¿Decayeron nuestras fuerzas? Puede ser, pero ahí estuvo Él. Ahí estuvo Él en todo momento. Así que me encantaría de verdad que estas palabras que Dios puso en mi corazón, en el compartir con ustedes, sirvieran. Sirvieran para que en cada empresa, en cada emprendimiento, ¿verdad? Ustedes puedan tomar las mejores decisiones, más sabias, con la sabiduría que Él puede entregar. Eso. Espero grandemente que fuera un buen tiempo, que estoy seguro, estoy seguro. Dios no tiene límites, no porque, como vimos recién, estamos en España, en México, en Francia, quizás en cuántos países, pero para Dios no hay distancia. Dios no hay distancia. Este Dios que siento en este momento, en esta habitación, el Espíritu Santo que está acá, que sea el mismo Espíritu Santo que está en todos los lugares donde usted está. Y que sea el Espíritu Santo que nos acompañe en cada momento para tomar las mejores decisiones. Y Amén. no olviden, no olviden nunca, nunca, nunca algo muy importante, muy, muy importante. Las mejores decisiones se toman con él y con la pareja de vida, ya sea tu esposo o tu esposa. Wow, wow, que se hace fuerza cuando la pareja cree en Dios. Wow, que se hace fuerza. Ya el uno más uno no es dos. Yo les aseguro eso, es infinito. Apóyense siempre en eso. Muchas gracias. Wow, David, la verdad que nos has dejado, la verdad, impactado. No sé si cada uno ha estado al borde de las lágrimas en el sentido de cómo esta crónica que has contado, de una crónica de una quiebra, ¿no? Frustrada, yo le pondría un título, ¿no? Las crónicas de un robo frustrado, porque no te robaron lo más importante que tenemos dentro en el corazón, la esperanza al Señor, y eso es la firmeza y lo sólido que tenemos. Así Amén. que muchas gracias. La verdad que personas como tú creemos que están impactando, no que van a impactar, sino que están impactando la sociedad, están impactando la economía, están impactando el reino, con el reino de Dios a través de los trabajadores, a través de la influencia con otros, el testimonio con otros hombres de negocio y emprendedores. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Yo creo que esta ola seguirá creciendo y seguiremos extendiendo el reino de Dios y escucharemos muchos más testimonios como este de cómo Dios se glorifica en medio también de la tormenta, de las dificultades que nunca son fáciles, pero ahí donde somos probados y se ve nuestra consistencia. Así que de mi parte, muchas gracias, David. Carlitos, desde México. Sí, de verdad, yo muy, muy impactado con el testimonio de David. Gracias, gracias por traer esto aquí a este grupo. Yo creo que hay muchos que han pasado por lo mismo que de los que conozco y, y decirle, ¿no? A ellos que no solo a ustedes les ha pasado, sino hay muchos, pero eso es un momento, es como una tormenta que va a pasar, pero al final son momentos en los que Dios se va a glorificar, como lo hizo en la vida de ustedes, David. Me encantaría, si, no sé si Marcelo está bien, si hay preguntas o comentarios de los presentes. Si hay alguien que quizá también ha pasado por lo mismo, pueda comentar. Sí, bueno, decir antes que hay unas preguntas ahí, si está siendo grabado, sí, bueno, con el permiso de David, generalmente reproducimos en las redes las enseñanzas para algunos que no han podido estar en este horario, así que si no tienes problema de que tu testimonio sea público, lo No, pondremos ninguno. ahí. Vale, No, entonces, ninguno. Solo una cosita quisiera decir a todos. Yo recuerdo cuando Alexis nos escribió y nos dijo que
a un amigo suyo llamado David Molina le habían robado todo. Eso me impactó Y mucho oramos. personalmente porque él habló, le han robado todo, quedó sin nada. Y yo recuerdo, y no lo digo para presumir, sino simplemente para glorificar al Señor. En esto, el Señor también contesta la oración. Y cuando nos unimos a orar y a interceder, el Señor responde a nuestras oraciones. Y ya habéis oído, ya hemos oído, cómo David fue sujetado, afirmado, sostenido junto a su familia y en todo momento durante la tormenta tan fuerte que pasó. Y cuán importante es también el apoyo en la oración unos por otros. Eso me tocó profundamente y me hizo pensar también, al final de esta crónica del robo, pensar en Job, que también lo perdió absolutamente todo, pero cómo Dios restauró su vida y todo lo que él tenía. Así que eso nos anima enormemente a confiar en nuestro Padre, en nuestro Dios, que las tormentas tienen un final y que el Señor es victorioso si permanecemos fieles. Así que a orar para permanecer fieles, aun cuando la tormenta sea recia. Era lo que quería compartir. Amén, gracias. Eh, Irma, a ver, te voy a... No sé si pueda, Hola. Irma, Ah, activar ¿me- tu micrófono. Ok, ya está. Ahora sí, ya. Sí, bueno, primero saludarlo a todos, que el Señor les bendiga a cada uno. Ha sido de tremenda bendición, la verdad, el testimonio del hermano David. Yo estoy pasando por una tormenta bien compleja. De hecho, hace un mes más o menos atrás, experimenté algo que jamás en la vida lo he experimentado y que me llevó a tener mucha empatía con las personas que lo viven, tal vez con las que están viviendo depresión. eh, que yo iba camino a renunciar a un contrato para eliminar uno de los pagos porque ya estaba siendo insostenible. Y la verdad que fue un tormento horrible en el camino. Mi cabeza venía en pensamiento así como que me tenía que matar, como acaba con esto ya, acaba con esto ya, córtalo ya. Es como si Dios promete que vaya a estar bien en el cielo, ándate para el cielo. Es como mejor ándate para allá porque aquí no está nada bien. Entonces, de verdad, escuchar hoy día al hermano David fue maravilloso porque ya logré pasar esa parte, ya lo compartí en mi congregación, les conté lo tormentoso que fue ese día, al día siguiente ya fue mucho mejor, pero ese día fue horroroso, entonces yo pude entender a mucha gente que lo vive y que no tiene al Señor y con qué se defiende frente a eso. Eh, y la guía que entrega el hermano David me encanta porque el cómo utilizó cada herramienta, cada lugar donde Dios lo ponía para compartir con otros la maravillosa bendición que él tenía de conocer a Cristo, no sé, me maravilla de verdad que fue muy, 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 muy bendecido este momento para mí. Amén. Muchas gracias, Irma. Am, Están preguntando ahí las redes, a dónde lo subimos. Normalmente lo subimos ya, Juliet Zapata, ahora puedes activar tu micrófono, pero quería decirles que tenemos redes en México, en Chile, en España, así que estamos viendo la forma de unificar porque siempre estamos trabajando en conjunto. Ahora, antes lo publicamos en Facebook, pero Facebook está eliminando los videos cada 30 días. Entonces, la mejor opción va a ser YouTube. Entonces, los líderes estamos viendo
la mejor forma de subir todos los videos de todos los tiempos desde que hemos iniciado, tenerlo en un solo lugar, pero eso le vamos a ir avisando. Dale, Marcelo. Me tengo que salir porque tengo un compromiso, tenemos que irnos. Y bueno, despedirme y dar las gracias a todos por los que están conectados. Seguiremos. Creo que vienen cosas muy interesantes y nuevas para la red, así que es emocionante. Estamos percibiendo cosillas en ese sentido. Y solamente quiero decirles que vamos, una herramienta que tenemos de capacitación es el seminario de transformación de negocios que tenemos uno preparado para el próximo año, posiblemente en octubre en España. Es ahí donde preparamos por 6 semanas a todos los emprendedores, hombres de negocios, que quieran unir negocios con una misión y puedan impactar en la sociedad, en esta esfera de negocios, trayendo el reino de Dios a través de la plataforma de negocios a la cual han sido llamados. Entonces, es un tiempo, por un lado, de reflexión, es como un retiro donde vas a escuchar al Señor, donde vas a escuchar de tu llamado. También hay herramientas de negocios transformadas de acuerdo al reino. Y, y mucho que tiene que ver con la transformación de la mente, como decía David hoy día, de la manera de cómo nosotros pensamos acerca de los negocios. Entonces, la verdad que la escuela es muy transformacional, la gente sale transformada en todo sentido, con su relación con Dios, su relación en cuanto al llamado en los negocios y cómo los negocios han sido transformados y se han convertido en una herramienta y también un arma para establecer el reino de Dios en las naciones. Así que les invitamos, estaremos enviando información y todo lo que necesitáis para estar en esta escuela. Bueno, desde aquí, Gracias, un Marcelo. abrazo, discúlpenme, voy No se a, preocupen. voy a cerrar mi sesión porque tengo un compromiso con mi Gracias. esposa y con la iglesia aquí en Ibiza, en España. Donde será la próxima Bueno, escuela. adiós, adiós. Sí, sí, Eh, Adiós. adiós, Carlito, adiós Gracias. a todos. gracias, Gracias, Marcelo. Ahí David, yo me un hago cargo. abrazo. Gracias. Adiós. Vale. Eh, para esta parte, ¿qué les parece? Voy a parar la grabación y poder, si tienes que salir, puedes ir saliendo o si quieres quedarte a escucharlo, los comentarios y todo, te agradecemos, David, pero igual voy a parar la grabación aquí porque ahí está Juliet Zapata que quiere decir algo también.